Hoy. Vamos a empezar con la mesa de preguntas y de debate como final de este primer bloque. Antes que nada, dar la palabra 2 minutos a Oriol Vilalta, director general de la Fundación Pau Costa. Oriol. Bueno, buenos días a todos. Os agradecemos muchísimo que hayáis venido a estas jornadas a pensar que podíamos contar cosas interesantes. Solo quería intervenir para explicaros que hay gente de Italia, hay gente de Portugal, con lo cual con las preguntas es mejor esperar que tengáis el micrófono y hablar algo despacio, así todo el mundo podrá seguir. Y otra cosa, cuando estábamos pensando en estas jornadas, queríamos dejar un espacio de debate para poder hablar con los ponentes y para poder hacer preguntas e intervenciones. Bien, es ahora este momento, con lo cual tenemos que aprovecharlo cada mesa redonda para hacer preguntas y poder debatir entre todos. Así que adelante. Hola, muy buenos días. Soy Ángel, especialista en transportado de Castilla-La Mancha, y por las características que tiene el dispositivo en Castilla-La Mancha solemos ser de los medios que primero intervenimos en situaciones de interfaz. Yo veía la imagen que ha puesto Dani anteriormente en relación a esos compañeros echando agua sobre una vivienda y se me venía a la cabeza un poco el blanco que hay en todos los protocolos acerca de nuestra cualificación, sobre todo, ya no tanto de la intervención en ese tipo de incendios, sino la cualificación, ¿no? Ahí hay un RD 1031, me parece, de 2011, ¿no?, donde vienen las cualificaciones y tal, cosa que prácticamente no hay a nivel nacional nada instaurado, llámese bombero forestal, brigadista, lo que sea, y es una problemática grande en cuanto a cómo intervenir eso. Y luego, recuerdo que en mayo tuve ya el debate con David, lástima que se haya ido. Esto del interfaz es un lío, ¿no? Él hablaba de la cartografía preventiva, que es importante, pero hablaba también de un análisis de simuladores. Y a mí se me viene una cuestión, es qué capacidad en esos simuladores tienen con la realidad. Es decir, una masa forestal, normalmente la arbórea, puede ser más o menos sostenida en el tiempo en relación a unos crecimientos, pero normalmente la evolución de los incendios de interfaz vienen por combustibles más finos, que dependen muchísimo de cómo esté o no esté ese año. El grado de crecimiento que haya tenido, si se ha realizado esas fajas, incluso intervienen muchísimas cosas más, como él decía, ¿no?, los restos selvícolas que echamos a las partes exteriores de las urbanizaciones, cómo se nos cuela luego. Y es importante, ya que no está él, si alguno me podía aclarar un poco qué capacidad en cuanto a ese análisis de prevenir que puede ocurrir, de hacer esos simuladores en relación a eso, porque siempre llegamos y nos encontramos, nosotros además la característica que tenemos es que casi todos los años en las mismas urbanizaciones suelen ocurrir esos incendios, pero cada año son diferentes, porque no se ha roturado, no se ha puesto faja por el crecimiento, no crecimiento, abandono, etcétera. Entonces, ¿qué capacidad se puede tener con esos simuladores de poder prever en el tiempo teniendo esos condicionantes? Gracias. Bueno, como no está David a esto segundo, ha contestado y seguramente Dani te puede matizar algo más, quedaros o nos debemos de quedar con una de las cosas que ha dicho, que además son fundamentales. Los simuladores, no decía, cuanto más incendios conozco, menos me los creo. Los simuladores son una herramienta. Por esa razón, por ejemplo, nosotros en Castilla-La Mancha pusimos en marcha hace tiempo un grupo de analistas. Es decir, las simulaciones forman parte del trabajo de los analistas, pero el análisis es algo más. Es muy importante, y muchos de los que estáis aquí seguís el boletín de la UNAP, el boletín semanal, el ver cómo está funcionando la vegetación por el tiempo que ha pasado desde la lluvia, por la humedad que hay, el ver la altura del cereal este año o el año siguiente. Al final, efectivamente, la simulación es una parte de la planificación que yo me refería, de esta planificación ya más a detalle que decía David también en el entorno local, pero no es lo único, es que tenemos que interpretar los datos y al final esto va a tener que ocurrir siempre, hay que interpretar los datos. Y luego al principio hablabas de la cualificación. Aquí hay dos cosas, ¿no?
La cualificación es una cosa y la acreditación es otra. Educación, a través del INCUAL, está trabajando en la cualificación tanto de la formación profesional como de las enseñanzas previas no regladas, apostando por cualificar al personal que ha venido desarrollando un tipo de trabajo que no tenía unos estudios previos, ¿no? O sea, son procesos un tanto más educativos. En incendios forestales llevamos tiempo trabajando en la acreditación, de forma que para los distintos puestos que, por ejemplo, yo ponía en ese organigrama o cualquier otro que pueda tener, se requiera una acreditación profesional soportada por formación, experiencia y también, ¿por qué no?, aptitud, ¿no? Entonces, a través del CLIF se lleva trabajando tiempo. Es complejo mantener una acreditación única para todos por las diferencias de operativo, pero yo creo que estamos en un camino muy favorable y se ha avanzado, desde luego, desde cuando yo empecé a trabajar en incendios. Ahora que ya hablamos, tenemos otra nomenclatura de llamar a las cosas, se ha avanzado mucho. No sé si quieres tú. No, simplemente por completar el tema de simuladores, hay como dos vertientes: la vertiente de uso en operaciones, que tienen todavía más limitaciones, y uso en prevención. Para prevención, al final, es una calculadora que te da números y te ayuda mucho a reflejar esa realidad cartográficamente y numéricamente. Pero al final un simulador te va a dar, está muy dirigido, te va a dar lo que tú le estés pidiendo que te dé. Entonces, es útil, pero no te va a decir nada que tú no supieras antes, pero sí te va a ayudar a poner números y comparar situaciones de partida o finales del espacio y reflejarlo también cartográficamente. Soporta, digamos, y cuantifica las medidas y decisiones. Entonces, en ese sentido tiene su utilidad. Luego ya en operaciones todavía hay más limitaciones, porque entra, si es tu experiencia, sobre todo en la operativa, pues está fenología, estado, esto ha cambiado, esto. Entonces ahí todavía está mucho más limitado. Y hay que saber, se pueden usar, pero hay que saber el ámbito del uso y lo que te da y lo que no te da, sus limitaciones, pero utilidad sí que tiene. Aquí delante, en tercera fila. Me llamo Ángel, soy un agente medioambiental y me gustaría saber cuántos municipios han presentado los planes de defensa, aunque no estén muy actualizados. Yo me acuerdo, estábamos hablando hace un rato que hace unos 15 años estuvimos recopilando las urbanizaciones, la problemática que había, pero de 15 años a esta parte no he vuelto a ver muchos datos de esos que serían muy necesarios para este tema. Bueno, voy a intentar contestarte, aunque no tenemos una estadística actualizada de todos los municipios que lo han presentado, sí que te puedo decir que muy pocos. Aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, el cambio de normativa al que yo me refería antes, a partir del año 92, en el que la planificación tiene otro encaje. Y segundo, probablemente el que entre todos hemos dejado un parte en segundo plano esa planificación local. Los municipios han tenido unas necesidades de organización en los tiempos estos pasados buenos, de organización urbanística, que lo que les han demandado es una organización territorial muy rápida, de crecimiento, que bueno, no vamos ahora a profundizar mucho en ella, viendo a lo mejor una planificación de este tipo como una planificación que puede en algún momento cortar crecimientos o limitar cuestiones. Y por otro lado, las administraciones autonómicas o incluso la estatal, pues hemos estado más en el desarrollo, implantación y puesta en marcha de los planes regionales. Estamos ya hace tiempo, ¿no?, que hemos visto que esta parte que en un momento dado a lo mejor pues entre todos hemos abandonado un poco, la tenemos que retomar. Prueba de ello es el Real Decreto que da una estructura básica nueva a los planes de autoprotección, incide los planes locales, la última renovación del Platecam,
y probablemente hacer planes sectoriales como se hicieron antaño en cada término municipal para cada uno de los riesgos sea un esfuerzo excesivo. Y lo que sí que ahora tenemos que trabajar es en los planes multirriesgo que cada término municipal tenga por su geografía. Habrá algunos municipios que tengan que hacer un plan que contemple incendios, terremotos e inundaciones, otros que solo tendrán que hacer un plan de terremotos, etcétera. Ese camino exige, primero, fijaros las dificultades que decía yo. A mí me ha quedado una pregunta, David, ¿no? Y aprovecho ahora que preguntas esto para decirle, bueno, ¿y cómo le explicamos a los ayuntamientos, con la que está cayendo, que tienen que hacer este esfuerzo de investigación, normativo, y en el que además nosotros mismos les decimos que todo es muy variable, que lo que van a hacer les va a valer para el año siguiente y luego va a cambiar? O sea, realmente, por eso yo hablaba en la ponencia mía de una estructura de plan muy variable y muy actualizable, ¿no? No tenemos la varita y no la hemos tenido nadie. Hay comunidades autónomas que han desarrollado, y os decía antes, han financiado y perseverado en que haya muchos planes locales, y luego la utilidad pues ha sido también muy limitada. Cuando intentamos en algún caso, yo en mi pasado, poner limitaciones a la ordenación urbanística para que las zonas limítrofes con la zona forestal tuviesen un tipo de tratamiento, te encontrabas, por ejemplo, con la dificultad de la titularidad de los terrenos. No, mire usted, es que yo tengo una urbanización, la parte urbanizada llega hasta donde llega y es que a partir de ahí es el monte de otro señor. No, bueno, entonces tengo yo que trabajar sobre una zona que ya no es mía. Es decir, es tan complejo el problema y tan sencillo a la vez que es verdad que yo creo que nos ha faltado un esfuerzo. O sea, ahora mismo creo recordar, y hablo de memoria de mi etapa de protección civil, que en Castilla-La Mancha había hace 3 años, no sé si era 1 o 2 planes municipales completos, ¿no?, aprobados. Probablemente ahora hay alguno más, evidentemente algo nimio con lo que deberíamos de estar hablando. Pero las dificultades, y de verdad, son muchas. Y David, lo que has puesto ha dejado claras, la dificultad de prever el riesgo, planificar y luego tomar decisiones conforme a ese riesgo. Pero tenemos que implicarlo más. Sí. Ferran Dalmau, Medio 21, Consorcio Sideinfo. Estoy trabajando con David dentro del consorcio y, bueno, un poco, más que nada por saber el estado aquí en Castilla-La Mancha. Este año tuvimos la oportunidad de dar los cursos para GEACAM de interfaz específicamente, y uno no puede tener un poco la sensación de que a nivel del público en general, a nivel de la ciudadanía, porque aquí somos todos del gremio o más o menos del sector y tal, sabemos cómo está el tema. No sé si tenéis la sensación que tenemos nosotros muchas veces de que hay un poquito de papá-estado dependencia. Es decir, como hay obligación de que entréis a trabajar para proteger mi vivienda, yo no tengo ninguna obligación de tomar ningún tipo de medida, con lo cual puedo ser el hijo irresponsable y ya vendréis vosotros a sacarme las castañas del fuego. No sé si tenéis esa sensación. Sería una primera pregunta. La segunda, nosotros también no podemos evitar muchas veces tener la sensación de que hay una planificación inefectiva, es decir, se hacen los planes, pero no se dotan de recursos para su ejecución, con lo cual un plan de prevención de incendios de un municipio per se no sirve absolutamente para nada si no se ejecuta y no se llevan a cabo las actuaciones previstas en él. Con lo cual, ¿veríais viable una cierta obligatoriedad a cumplir esos planes, igual que hay obligación a incumplir otros planes y si no se imponen sanciones o otro tipo de medidas correctoras? Es una pregunta de nota, esta es de mala persona. Y luego, finalmente, habéis comentado también el tema de las inundaciones, que muchas veces, pues ahí, por ejemplo, nosotros, la empresa está en Valencia. Todo esto un poco recoge la experiencia de ir a venderle a un ayuntamiento tu trabajo. Nosotros, tanto David en Meteorit como nosotros en la empresa, nos nutrimos nuestro trabajo de venderle a los ayuntamientos planificaciones y toda la historia para luego eso llevarlo a cabo. Es lo que nos da de comer. Nosotros hace tiempo que manejamos una idea que sería la de una cédula de habitabilidad forestal, es decir, hay una cédula de habitabilidad para los edificios, para las casas en zonas urbanas. ¿Por qué no una cédula de habitabilidad forestal en la cual, si no te firma un técnico competente, no puedes construir o no puedes? Es decir, lo que hablábamos de chocar con la... ¿Creéis que sería viable o tal vez una utopía incumplible y seguiremos llorando? Gracias.
Ahora. Bueno, voy a intentar a ver si puedo acometer de una forma razonable estas preguntas de nota que haces, o reflexiones en voz alta, ¿no? Porque yo, alguna más que pregunta, es una reflexión. Empiezo por el final, el tema de la célula de habitabilidad. Y ya entramos en lo que cada uno particularmente pueda pensar. Realmente, la forma que tenemos de organizar nuestra seguridad o planificar sobre el territorio es crear obligaciones administrativas sobre terrenos o bienes. ¿Esta es la única manera? Bueno, esto es un debate que puede ser hasta ideológico y es complejo, ¿no? Yo simplemente lo planteo desde otra manera, ¿no? No sé si es una utopía conseguirlo. Yo pienso, y esto lo hemos oído hablar yo lo he oído muchas veces, no te cuidado con lo que deseas, que lo mismo luego se consigue. ¿Y luego qué? ¿No? Porque, claro, si tienes obligaciones, toda obligación, en caso de dejación, obliga una sanción, una responsabilidad penal, etcétera, etcétera. Ayuntamientos, planes, planificación que decíais. No, si es que es obligatorio. Los planes son obligatorios. O sea, si esto es un poco lo mismo que hablaba antes. ¿Y qué hacemos con quien incumple? O sea, realmente es verdad, y yo entiendo, y estamos hablando ya estamos filosofando un poco, un ayuntamiento que tenga un superávit económico, que esté haciendo, no sé, que pagándole viajes a los ciudadanos, es decir, que le sobre el dinero y que no invierta en esto, yo creo que es sancionable, ¿no? No sé de qué manera es sancionable. Un ayuntamiento que esté endeudado hasta las cejas, que tenga a la gente en los comedores sociales, esté dando, y no tenga casi para eso, realmente le podemos exigir, haciéndole pagar una multa por no cumplimentar este formulario, porque, ojo, no nos olvidemos, es que estamos hablando muchas veces de burocracia, de un formulario, ¿no? Yo por eso cuando hablaba de un plan, siempre intento pensar en algo sencillo, ¿no? Yo le quería preguntar a David, esto tan complejo realmente lo podemos abordar, ¿no? Y más en nuestra estructura municipal. Bueno, pues esto es otra reflexión en voz alta, ¿no? Y he intentado ir de atrás para adelante. La primera que hablabas es el papá Estado. Sí, yo cuando empezaba también en esto, siempre venían los americanos y nos contaban que hay 4 secciones: la de planificación, la de operaciones, la logística y la económica. ¿Y la económica para qué? Porque si no merece la pena o no es rentable apagar el incendio, nos vamos. ¡Ostras! Sí, nos vamos. Vaya. Bueno, esto no lo habíamos pensado nunca, cada vez lo decimos más, ¿no? Todavía no conozco yo ningún plan que lo tenga en cuenta, pero estoy seguro que a medida que vaya cambiando la estructura administrativa y cada vez más, como los ciudadanos demandan, demos cuentas de en qué se gasta el dinero público, ¿no? Esta transparencia hacia la que vamos absoluta, los medios de extinción tendremos que ser transparentes en esto también, y tendremos que decir a los ciudadanos cuándo merece la pena y cuándo no merece la pena. Y esto es muy difícil. Yo quiero traer, y no es debate, pero bueno, sí, también. Hace poco se ha estado debatiendo, no sé si conocéis a alguien o tenéis algún familiar que tenga hepatitis C. Una patente de farmacia, pues ha sacado un medicamento que cuesta una barbaridad. ¿Tenemos límite en el gasto público para...? O sea, esto que siempre decimos que queda muy bien, y de verdad que queda muy bien. Todo lo que sea por salvar una vida o salvar una vivienda. Hostia, ¿todo? Cuidado, ¿dónde? ¿Todo qué es todo? Entonces, sí, esa sensación, el Estado es un Estado protector y los servicios públicos estamos para eso. Pero bien, sabéis que tiene límites. Yo creo que lo sabe todo el mundo. Luego se podrá estar de acuerdo en dónde se ponen o no, cuáles son las prioridades, y esta es otra historia. Pero desde luego, el gasto pues tiene límites, claro.
Por matizar simplemente, cuando me refería a lo de dado que el bloque es la problemática y los antecedentes o la necesidad de concienciación, básicamente es porque no podemos muchas veces evitar la sensación de que el mayor trabajo que tenemos por hacer los profesionales tal vez sea el de transmitir a la sociedad un concepto que es fundamental y que si no, no tiene sentido todo esto, que es la corresponsabilidad. Es decir, en este momento, un poco el paradigma que nosotros trabajamos en las formaciones que hacemos, nosotros trabajamos en muchas urbanizaciones dando cursos de formación a precio irrisorio, ¿vale? O sea, imaginaos, moviendo técnicos, explicándole a la gente técnicas de autoprotección básicas de cómo salir de la urbanización, cómo llamar al 112, un poco la corresponsabilidad. Es decir, si no somos capaces de hacer confluir a la gente, a nuestros vecinos, a la gente para la que trabajamos, los que trabajamos en empresas o los que trabajáis en la administración pública, si no somos capaces de conseguir esa corresponsabilidad por su parte, ¿realmente creéis que tenemos algo que hacer con el escenario actual? Solo añadir, dejadme un segundo, añadir una cosa. Esta tarde en la ponencia de Martín Alcaud, vamos a ahondar más en estos temas. Está bien, vamos a seguir por aquí, pero que sepáis que vamos a ahondar en estos temas de qué estudios hay sobre qué percepción tiene de la sociedad sobre el Estado, simplemente para saberlo. Bueno, sí, seguiremos hablando esta tarde. Evidentemente hay que avanzar en eso, pero además de verdad, pero no solo en nuestro campo, si es que es en todos. O sea, hablamos del desarrollo sostenible, hablamos de mil cosas, hablamos del crecimiento en PIB y hay que cambiar por otro tipo de crecimiento. Claro, es que la corresponsabilidad en todo lo que hacemos, en todos los medios de producción, es algo que en la sociedad del bienestar hemos dejado un poco al margen. Es verdad, pero no solo en nuestro sector. O sea, es que esto es en todo el mundo desarrollado y esto tiene fin y se está diciendo todos los días, claro. Bueno, pues esta es una más. Habrá que entrar con los seguros forestales obligatorios en su momento, o fomentarlos, etcétera, ¿no? Sí, hay un camino. Yo me llamo Belén y soy agente medioambiental en la provincia de Guadalajara y quería aprovechar para felicitar, que no sé quién es el responsable, pero a los que hacen el boletín de la UNAP, porque la verdad es que es una herramienta fenomenal. Pero yo echo en falta, y relacionándolo con lo que ha salido, creo que ha sido Dani y David también, de la simultaneidad, que es un factor que nos encontramos cada año. Los incendios, esos malos, se producen en esos 6 o 7 días que hay distribuidos entre julio y agosto, que son pues criminales para los que trabajamos en extinción. Y yo echo en falta que los que estamos trabajando en extinción sabemos esas previsiones tan tremendas, que va a ser un día con un viento caluroso, con una ola sahariana, con una sequía acumulada tremenda, pero la población que puede producir accidentes, el pequeño apicultor, el pequeño agricultor que cosecha, no lo sabe. Entonces, creo que desde los medios de difusión de Castilla-La Mancha, en este caso, debía anunciarse a bombo y platillo que estamos en un día rojo de extrema alerta. Yo diría más que me imagino que será una pregunta con mala idea, incluso la posibilidad de prohibir determinadas actividades a partir de las 12 de la mañana en esos días en concreto. Que creo que Castilla-La Mancha, que ha sido pionera en muchas legislaciones ambientales, pues podía animarse a hacerlo. Y finalmente anunciar, prohibir determinadas actividades y bueno, pues eso, para evitar que nos encontramos esos días, pueden ser actividades pues de índole, claro, agrícola, forestal, y yo también creo que se debía hacer por lo menos un estudio de la posibilidad de generar una legislación, volviendo a lo de antes, que por lo menos dé opción a los municipios para sacar unas ordenanzas municipales, porque los municipios muchas veces necesitan una herramienta que si no obligue, les posibilite de cara a los vecinos hacer determinadas actuaciones. Gracias.
Yo voy a contestar muy deprisa y ahora que Dani te explique más un poco el tema de un riesgo, de índice de riesgo dinámico y cómo se puede dar a la población. Nuestro plan de emergencias lo contempla, o sea, es decir, esto lo estamos haciendo ya. Nuestro plan de emergencias prevé que cuando estamos en una situación definida por nuestros analistas de peligro extremo, tenemos un plan de comunicación a través del 112 de Castilla-La Mancha, por lo que se le hay un envío masivo a todos los organismos implicados en el entorno de los términos municipales que están en esa situación. Con lo cual, esto lo estamos haciendo. Es verdad que se puede hacer más y mejor, o sea, se puede difundir más. Y tenemos que empezar a utilizar redes sociales, etcétera. Cuidado que al final trabajamos con previsiones, porque si no lo prevemos, vale para poco decirlo el mismo día. Hay que decirlo siquiera el día antes, lo ideal es 3 días. Y ahí que Dani os cuente un poco más los problemas de estas previsiones a medio plazo. Bueno, nada, primero gracias por lo que me toca en la corresponsabilidad del boletín. Luego un antecedente, que venimos de una situación que todavía, recuerdo unas jornadas ahora hace poquito en Francia que estuve, de formación, cuando le contamos a bomberos franceses, bueno, Jordi también estaba allí, que emitíamos esto y lo publicábamos. Una de las preguntas de uno de los bomberos fue: ¿y informáis de esto? ¿Dais conocimiento del riesgo para las posibles gente que pueda hacer daño? Entonces todavía esa resistencia desde el punto de vista de organismos responsables de esto todavía sopesan esas dos circunstancias, informar, no informar. Poco a poco parece que va ganando en algunos sitios ya de carrerilla y muy ampliamente la de dar información, para que se tomen decisiones teniendo información. Entonces, claro, lo primero que haces es centrarte en tu organización. Y entonces trabajas en eso. Los siguientes pasos es ya ir extendiendo esa información, y yo en lo que creo recientemente sí se han dado alguno, al menos el índice de riesgo es accesible en plataforma web desde este verano. O sea que el índice de riesgo meteorológico dinámico es accesible, al menos. Otra cosa es luego divulgarlo y que realmente llegue al usuario final, ¿no? Que también es otro paso, y es un camino a andar, y es un camino, digamos, que lleva su tiempo, pero desde luego en lo que vemos de reflejo de otros dispositivos es un camino que han tomado y que están convencidos de ello. El tema de situaciones de riesgo extremo, limitar, como dice Juan, el plan, al establecer los niveles de preemergencia, lo prevé como una posibilidad que se puede implementar. Experiencias que nos pueden contar en Cataluña llevan tiempo haciéndolo. Llegar a cerrar macizos forestales al acceso en días muy puntuales, que puede ser 2, 3, 4 días al año, pero es que en los que tenemos ese riesgo extremo, o sea que es una posibilidad, o limitar o condicionar usos. Ahí hay todo un abanico de situaciones que con la herramienta de la previsión del día que vamos a tener, pues se puede desarrollar, y que el marco normativo lo permite. Hola. Ahora. Solo una cosilla, deciros lo que os decía, las redes sociales las tenemos que explotar, o sea, es decir, tenemos que comunicarnos con el ciudadano, es la forma más rápida, y además, hace no mucho tiempo en el medio rural el uso estaba poco extendido, pero es que ya está más extendido muchas veces que en el medio urbano, sí. Otro de los temas en los que estamos trabajando ya es para los usos, que es una dificultad añadida, las quemas, los permisos, si usted puede quemar o puede utilizar una radial o no. Venimos de la prohibición absoluta. La prohibición absoluta que tenemos ahora mismo genera un problema, y es que la gente cuando tiene una necesidad lo que hace es saltarse la prohibición. Si nosotros pudiésemos de una forma dinámica dar autorizaciones en los momentos en los que es posible y no darlas cuando no lo es, habríamos ganado bastante en esta batalla. Para eso ahora mismo también las nuevas tecnologías nos lo permiten. Si nosotros podemos canalizar eso a través de una app, y que en un smartphone, de forma que tengamos un registro, podamos hacer comunicaciones o una sincronización con la gente, con sus necesidades, también habremos dado otro paso, ¿no? O sea que todo esto lo estamos visualizando y trabajando ahí. Vamos a dar espacio para 2 últimas preguntas más. 2 últimas preguntas y iremos a la pausa para comer. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Gómez, soy tripulante de un avión de extinción de incendios. Mi interés por venir aquí es un poco porque yo creo que todos, aunque cada uno tengamos nuestra especialidad, es importante que conozcamos
un poquito del conjunto de lo que es la extinción de incendios forestales. Para nosotros, un incendio de interfaz tiene un elemento muy diferenciador. Por eso, esto quizás más que una pregunta es una reflexión, como tú dices, Juan. Sí, para nosotros hay un elemento muy diferenciador en lo que es un incendio de interfaz y además que nos preocupa, es el factor psicológico. Entonces, esta reflexión es en los planes de formación hasta qué punto se le da importancia al factor psicológico del interviniente, porque creo que afecta bastante en lo que son estos incendios, porque los incendios son todos una emergencia, pero el de interfaz urbano-forestal es una emergencia diferente, en cierto modo bastante más importante. Entonces, esto nos afecta mucho en el tema de la seguridad. A mí me preocupa de cara a nuestras tripulaciones, no solamente por la seguridad, sino por lo que en definitiva merma también en cuanto a la eficacia, ¿eh? Entonces, mi reflexión o mi pregunta es hasta qué punto esto se tiene esto en cuenta en los planes de formación. Bueno, ¿hasta qué punto se tienen en cuenta los planes de formación? El aspecto psicológico se tiene en cuenta en general, o sea, es decir, no hay un aspecto psicológico, o yo no lo conozco en ningún plan formativo específicamente definido en la interfaz. Es verdad que cuando estás trabajando en interfaz sueles tener gente viéndote, gente en peligro, cámaras grabándote. Y esa situación es distinta cuando estás en el medio del monte, bueno, pues haciendo tu técnica, tu contrafuegos, tu línea de defensa, etcétera. Vosotros en el aire os podéis abstraer un poco más, pero solo un poco, porque estáis viendo el tinglao que se ve ahí abajo y también te afecta, ¿no? Y si tiro la descarga y ahora cojo y hay un niño que sale de una casa y me lo llevo por delante, porque claro, ahí hay otros intereses. Bueno, cada vez que tenemos problemas de interfaz, y sobre todo cuando tenemos en un incendio complejo, ¿no? Porque ya habéis visto, y en los casos que ha puesto Dani, que no siempre es un incendio complejo, a veces es el problema en sí la interfaz o el incendio de interfaz. Lo que intentamos hacer es desviar las unidades más especializadas a esa zona. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, los cuerpos de bomberos que están más acostumbrados a trabajar en contacto con la población, pues son los que fundamentalmente están defendiendo y están en esa línea, ¿no? Y a lo mejor los cuerpos de extinción forestales están trabajando en otras zonas en las que, bueno, intentando evitar también esa demanda de sumidero de medios que puede haber en la interfaz. Probablemente los equipos de refuerzo más especializados en la lucha contra incendios están intentando acabar con la progresión del fuego, no defendiendo esa zona, y puede ser, y es cierto, ocurre que tenemos que preparar más a nuestra gente para que esté sometida a esas críticas muchas veces directas y alarmadas de la gente que se le está quemando su casa o no sabe dónde está su familia. Nunca lo hemos enfocado directamente a la interfaz, pero yo tomo nota de la reflexión. Nada, complementando un poco lo que dice Juan, y ya no solo en situaciones de interfaz, sino recuerdo haber hablado de esto en años 2004, 2005, en situaciones 2003, también en situaciones de protocolos de seguridad, procedimientos de seguridad en intervención en incendio forestal. Esto es ya más una visión personal. Al final tú tienes un sesgo por tu formación profesional y a lo que te dedicas. En general, los que nos dedicamos a esto, pues somos ingenieros, técnicos, formación profesional en medio natural, y tenemos hay poca gente con formación en psicología o en aspectos sociales dentro de estos operativos. Entonces, al final tú intentas solucionar los problemas con las herramientas que tú conoces y tienes a mano. Entonces, intentas cuantificar, intentas establecer cuando tienes problemas de atrapamientos, longitudes de llama, velocidades de propagación, vulnerabilidad, pero no tenemos un cierto debe como operativo en incorporar las ciencias de otros ámbitos. Es lo que intenta decir, pero tampoco mucho tiempo, en el aspecto multisectorial y multidisciplinar, que a lo mejor el factor limitante para ciertas operaciones no es el técnico, sino es el de cómo procesa mentalmente la persona que está tomando decisiones en esa situación de interfaz o de riesgo. Esto probablemente, quizá en las charlas
se trate también, porque cada vez se va viendo que es más importante, que hay que considerar y que hay que preparar y formar específicamente en estas áreas de la gestión de riesgos al personal, porque a lo mejor ya tienen un cierto nivel o conocimiento técnico, pero hay una falta de conocimiento en habilidades de otro tipo. Una última pregunta. Vuelvo a ser Ángel Pro, de agentes medioambientales de aquí. Además de la educación ambiental, no tendríamos que centrarnos en información a ciertos grupos de riesgo, como son los constructores en el medio rural, porque se ha disparado el número de incendios en esta interfaz por la maquinaria, ya sea radiolas, soldadoras, a los agricultores, con las nuevas máquinas cosechadoras, empacadoras y todo esto. Yo veo que, además de formar a los niños, a gente mayor hay que informarlas porque no pensaban que iban a causar el daño que han causado, y es lo que he visto en muy pocos años, o ha sido también con la investigación que hemos centrado las causas de los incendios, y hay que reforzar un poquito esa información en estos sectores que están muy interrelacionados con nosotros. Gracias. Sí, los cambios de uso del territorio ha fomentado que donde antes no había un problema al utilizar una radial, ahora la continuidad de combustible pues sea un problema. Yo creo que lo estamos haciendo. También hay que tener cuidado porque en la labor de información o prevención hay veces que podemos llegar a, sin querer, ¿no? Y digo que hay que tener cuidado, no que no haya que hacerlo, a la criminalización de un colectivo, ¿no? Yo sé que en un momento en el que tuvimos varios incendios de radiales, parecía que veíamos a un fontanero pasar por la calle y le señalábamos con el dedo, cuidado, no cortes, o un ferratista. Entonces, es verdad que hay que informar, pero tenemos que tener cuidado con esto. Los incendios, por ejemplo, por cosechadoras, que es una causa que estamos viendo y que viene asociada a primaveras secas en el que la altura de la espiga es baja y entonces tienen que bajar más, son otro problema. Es que prohibimos la actividad, ¿cómo lo enfocamos? Yo creo que son conscientes, no es un tema de información, o sea, es un tema de equilibrios de intereses, ¿no? Y por eso pues también muchas veces es muy complicado, ¿no? Hablamos de prohibimos el uso, prohibimos el paso a una zona forestal, tiene que ser una cosa extrema, ¿no? Es que acabemos con el uso público del monte, pues alguien puede decir, bueno, ¿yo para qué quiero el monte, no? Si no lo puedo usar. Entonces, o me he explicado mal, lo que te quiero decir es que la misma actividad, 5 metros aquí o 5 metros más allá, es en lo que hay que influir. Eso es como la colilla tirada en el asfalto y la colilla tirada en el campo. La radial usada a 5 metros de masa forestal y la radial usada 10 metros en una población. Lo que no me pasa nunca, porque estoy toda la vida cortando con radial, no me ha pasado nunca, pero porque estoy dentro de la ciudad. En cuanto que me salgo al perímetro, la he liado. Encima, en agosto, en no sé qué. Si son los días que podemos hacer el tejado, el día que podemos hacer esto porque no llueve. Es eso el empezar a darnos cuenta y valorar los 5 metros que nos rodean y los 5 metros que te pueden poner a ti en peligro y a medio pueblo. Es lo único que quiero que empecemos a recordárselo porque no lo valoraban y luego cuando se ven que se llevan detenido a una persona de estas, entiéndeme, la cara se nos pone a nosotros también un poco colorada y ha sido porque no les hemos enseñado a mirar mejor con esos ojos. Sí, pero bueno, que no nos achaquemos tampoco tantas responsabilidades, o sea, es decir, sí que tenemos que informar, sí que tenemos que contar, pero cuidado, de ahí a que sea una responsabilidad nuestra el tener que formar a todo el mundo. Yo, por ejemplo, yo tenía un amigo que el hombre murió, apicultor, murió de pena porque metió fuego al monte. Esto es así. Que no hay cosa más dura para alguien que ama su entorno, que además cree que nunca le va a pasar esto, que le pase. ¿Crees que él no conocía los riesgos? Sí, los conocía, pero dejó el ahumador y prendió fuego. Entonces, fuimos responsables en la administración forestal porque no les habíamos informado. Bueno, en fin. Por eso os digo, sí, si todas las campañas de información que hagamos, yo me crié con el conejito este de cuando el monte se quema, algo tuyo se quema. Vale, ahora esto no se pone, ¿no? Fue una campaña de información muy interesante y sin embargo
parece que fomentamos, y es verdad que hay quien lo dice, que se fomentaron los incendios intencionados, ¿no? Pues ahora si es tuyo te lo voy a quemar yo, que me caes muy mal. Bueno, sí informar, pero cuidado con la responsabilidad que a veces nos echamos, ¿no? Yo por eso era el enfoque. Yo he entendido a Ángel perfectamente, pero llegamos, las administraciones públicas deben de llegar a donde deben de llegar. Y bueno, en fin, yo creo que esto la gente lo sabe. Habrá alguno que no lo sepa, pero la gente lo sabe, creo. Solo añadir, cuando preparamos estas jornadas también queríamos ver ejemplos, y tomo la pregunta que has hecho. Mañana creo que va a ser, vendrá gente de Navarra que también se dieron cuenta de un repunte de algunas igniciones en zona agrícola, y nos van a explicar un poco cómo actuaron para hacer frente a este cambio que también ellos se dieron cuenta, y mañana veremos los compañeros de Navarra cómo enfocaron esta pequeña problemática que vieron que se les estaba disparando, ¿no? Nada, solo una cosa de algo que no ha salido y bueno, es una experiencia personal, en este caso no del trabajo en Castilla-La Mancha, sino en Canarias, que es un aspecto que puedes ver desde un punto de vista de dispositivo quizá algo más egoísta, pero también el haber trabajado en estos niveles de autoprotección o planes con municipios o ciudadanos conlleva una visión distinta de las operaciones que tienen ellos a posteriori. Es decir, con la gente con la que se ha hecho algún tipo de acción, trabajo o conocimiento de cómo trabajas tú, ven luego las operaciones que han sido igual de buenas o malas en ese municipio de una forma muy distinta. Y eso también es un factor que también los dispositivos pueden o deben considerar del juicio que se hace de sus tareas. Que a veces hay un desconocimiento de cómo trabajamos y por eso el juicio de no ha sabido apagarlo, no ha podido. También ese trabajo previo, aparte de protegerles frente a riesgos y que respondan de forma distinta, puede hacer que cambie la visión sobre nuestro trabajo que tengan a posteriori. Muchas gracias, Juan, Dani y Oriol. Tenemos el espacio ahora y el tiempo para comer. Nos volvemos a encontrar aquí dentro de 2 horas a las 3. El lugar de la comida es el mismo lugar donde hemos hecho el coffee break. Sí, un poquito más adelante. Se entra un poquito más adelante. Ya lo veréis. Acordaros, es importante, acordaros todo el mundo de llevar la pulsera puesta. Gracias.